Esta sesión está dedicada al comenzar el estudio de los ángulos, de las configuraciones de rectas, rectas paralelas, perpendiculares, y vamos a ver propiedades de ángulos que aparecen en configuraciones de rectas. Entonces, lo primero que hay que hacer, claro, es definir qué es un ángulo. Si consideramos dos semirrectas con el extremo común, pues esas dos semirrectas dividen al plano en dos regiones. Las dos regiones son infinitas, ahí las tenéis coloreadas en la figura, y la definición más usual en primaria es llamar ángulo a cada una de estas dos regiones, y con esa definición pues, vamos a trabajar en este curso. El ángulo que tenéis azul en la figura pues es un ángulo convexo y el otro el ángulo cóncavo. Vamos a usar básicamente dos notaciones para los ángulos, la de la izquierda, el ángulo X, como siempre, o a veces abusaremos de notación y hablaremos de X del ángulo y de la medida del ángulo a la vez. Y la manera más común la manera que vamos a usar más de definir los ángulos, de denotar los ángulos, mejor dicho, es como la tenéis en la figura de la derecha. El ángulo está determinado por 3 puntos, Q es el vértice, y tenemos P y R que definen las dos semirrectas, entonces el ángulo PQR es el ángulo que tenéis ahí. Es importante, primero, lo más importante es darse cuenta de que Q es el vértice del ángulo y está en el medio, o sea, PQR es el Q en el medio, es importante, y si queremos darle una orientación al ángulo, pues el convenio es que si nos movemos de PQR como en la figura, pues la flechita que tenéis ahí, ¿qué orientación tiene? Pues la contraria a las agujas del reloj. Esa orientación contraria a las agujas del reloj es la que normalmente se toma como positiva en matemáticas y es lo que haremos aquí. Así que si queremos tener cuidado con la orientación del ángulo, pues ese es el convenio de orientación que usaremos. Aquí tenéis algún ejemplo de cómo se introducen en un libro de tercero. Como os digo muchas veces, los libros de primaria en España, los mayoritarios al menos, son muy similares y quería que pensaréis un momento en esta transparencia, qué tipo de problemas veis, porque esta es la primera vez que un niño ve los ángulos en primaria, entonces mejor que deciros yo ahora qué problemas le veo, querría que pararais aquí el vídeo un par de minutos, que mirarais, creo que se lee bien cómo se presentan aquí los ángulos y luego en clase me comentéis qué os ha gustado menos de esta presentación que hacen. Bueno, vamos a definir entonces nosotros una manera un poco distinta a cómo se hace en ese libro que habéis visto antes, las rectas perpendiculares y los ángulos rectos. Dos rectas que se cortan como las de la figura definen 4 ángulos, ¿verdad? Pues se dice que dos rectas son perpendiculares si los 4 ángulos que definen son iguales. Entonces, lo que es lo mismo, un ángulo recto está formado por dos rectas perpendiculares y eso define el ángulo recto. Eso tiene la ventaja, bueno, ahí veis, esa figura está puesta intencionadamente, las rectas no son ni verticales ni horizontales, porque uno de los errores más comunes en los libros de primaria es que las rectas perpendiculares aparecen casi siempre como rectas verticales y horizontales. Y eso hace que muchos niños se queden con la idea de asociar las rectas perpendiculares a rectas horizontales y verticales, y si uno le gira las rectas, pues pueden empezar a tener problemas para detectar si son o no perpendiculares. Esas rectas que tenéis ahí son perpendiculares. ¿Por qué? Pues porque los 4 ángulos son iguales y son entonces ángulos rectos, como ese que tenéis ahí resaltado. Para medir los ángulos, lo primero que hay que hacer, como cualquier proceso de medida, es establecer una unidad. Una opción para la unidad podría ser pues, una vuelta completa, un giro completo, como el de la izquierda, ¿verdad? Una circunferencia completa. Si esa es la unidad, pues entonces un ángulo recto, ¿qué sería? Pues un cuarto de esa vuelta, es decir, un cuarto de giro, ¿verdad? Lo más usual, claro, las medidas más usuales para medir ángulos es dividir ese giro completo en 360 unidades iguales y cada una de esas unidades se llama grado. O sea que un grado no es más que un 360avo del giro completo. Alguno se podrá preguntar por qué 360. Y bueno, la verdad es que hay varias hipótesis al respecto. La más extendida es que eso es muy parecido a lo que tarda el Sol en dar o mejor dicho, la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol, es decir, que corresponde básicamente a lo que se mueve la Tierra alrededor del Sol en un día, y además 360 tiene buenas propiedades de divisibilidad. 360 tiene muchos divisores. Si recordáis Matemáticas 1 y sabéis
encontrar todos los divisores de 360, pues podréis comprobar que es un número con muchos divisores, y eso hacía que fuera fácil hacer cálculos. Este 360 parece que es de los babilonios, de hace 3.000–4.000 años, entonces pues intentaban ajustarse como lo más que pudieran a números que tuvieran divisores para facilitar las operaciones. ¿Y cómo se miden los ángulos? Bueno, los ángulos se miden con el transportador, claro, y es importante asegurarse de dedicarle el tiempo suficiente para que los niños aprendan a usarlo correctamente. Aquí voy a asumir que todos sabéis usar el transportador. El que tenga alguna duda, pues ahora vendrá un ejercicio, y el que tenga dudas, por supuesto, que pregunte en la clase presencial. Lo que sí quiero remarcar es que es importante en primaria dedicarle algún tiempo y asegurarse que todos los niños de clase aprenden a medir ángulos. Bueno, y tenéis un ángulo de 1 grado, que siempre viene bien tener la referencia de qué es 1 grado, pues ahí tenéis exactamente un ángulo bien medido, que es 1 grado. Y una vez que tenemos el grado, pues ya sabemos medir ángulos. Sabéis que los ángulos agudos son los ángulos de menos de 90 grados. Los ángulos rectos, claro, pues miden 360 dividido entre 4, que es 90. Los ángulos que están entre 90 y 180 se llaman obtusos. El ángulo de 180 grados se conoce como ángulo llano. Los ángulos que están entre 180 y 360 son los ángulos cóncavos. Y por último, el ángulo completo, el giro completo, pues mide 360 grados. Como decía antes, aquí tenéis un par de ejemplos para que midáis los ángulos. El ángulo de la izquierda espero que para todos sea sencillo. El ángulo de la derecha también debería ser sencillo, pero un pelín menos, ¿no? Sobre todo para un niño tercero o cuarto de primaria, pues tiene que darse cuenta de cómo se mide el ángulo cóncavo, el ángulo de la derecha, y hay que dedicarle un cierto tiempo a ello. Bueno, la geometría en primaria, como ya hemos dicho en el tema de introducción, se centra o se debería centrar en el estudio de las propiedades de los objetos geométricos básicos y la relación entre ellos, problemas de medida, longitud, área, volumen, que veremos más adelante en la asignatura. Y aunque hagamos pocas demostraciones formales aquí y hagamos ninguna en primaria o casi ninguna, yo creo que es esencial saber argumentar. Una cosa es una demostración formal, que seguramente en primaria no es el momento de presentarlas, pero es importante saber argumentar y de manera convincente propiedades básicas. Un niño pregunta por qué ocurre cierta cosa, lo que nunca se debería contestar es por qué lo dice el libro. Es algo que se oye muchas veces en las aulas de primaria y es algo que no debería escucharse en una aula de primaria. Y para poder argumentar, claro, es esencial apoyarse en definiciones precisas. Entonces, ya sabemos que son dos rectas perpendiculares. Dos rectas son perpendiculares cuando se cortan formando 4 ángulos iguales, que son ángulos de 90 grados, entonces. Y una vez que sabemos que son dos rectas perpendiculares, pues ya podemos decir que son dos segmentos perpendiculares. Dos segmentos perpendiculares, y cuando consideramos las rectas que contienen esos segmentos, pues tenemos dos rectas perpendiculares. La notación que tenéis en la figura que vamos a usar, pues es el segmento AB perpendicular al segmento CD. ¿Qué son dos rectas paralelas? Pues dos rectas son paralelas si no se cortan. Las rectas son infinitas, claro, eso si no se cortan, pues cuando se prolongan infinitamente, ¿no? Nunca se cortan. Esta definición a veces genera algún problema en algún niño que dice, bueno, ¿y esas dos rectas que tenéis ahí son paralelas o no? Pues si las prolongamos suficientemente, no se debe convencer fácilmente de que sí se cortan, pero bueno, algún niño puede decir, bueno, ¿y hasta dónde tengo que prolongarlas, no? Es la definición usual que hay que dar de paralelas, me parece que es la que hay que dar, pero creo que no viene de más, no está de más tener una definición alternativa, por si algún niño la pide o creéis que la necesita, y es esta de aquí, una definición alternativa de paralelas. Dos rectas son paralelas si podéis encontrar una recta que es perpendicular a las dos. Creo que está claro, es fácil convencerse de que si tenemos una recta pues, perpendicular a dos, de hecho ahora veremos con más detalle por qué eso es cierto, entonces esas dos rectas van a ser paralelas. Y la notación para paralelas la tenéis ahí, es muy intuitiva, R//S, quiere decir que las rectas R y S son paralelas. Igual que con el transportador, también hace falta o convendría en primaria pues dedicar tiempo a que los niños practiquen el dibujo de paralelas y perpendiculares usando la escuadra y el cartabón. Vosotros, el que no tenga prácticas, algo debería practicar, y si hay dudas, como siempre en clase de prácticas, las deberíamos resolver.
creo que sería importante mentalizarse para que dibujar paralelas, perpendiculares y demás es una actividad de geometría, no necesariamente de dibujo. Dibujar objetos geométricos es geometría y de hecho debería ser una parte importante del estudio de la geometría. Por supuesto que tiene conexiones con el dibujo y por supuesto que desarrolla la motricidad fina y todo esto, pero es geometría. Alguna definición básica más sobre ángulos. Dos ángulos son adyacentes si primero los interiores no se cortan y segundo comparten el vértice de uno de los lados. Es decir, ahí en la figura que tenéis, A o B y B o C son ángulos adyacentes. Los ángulos son congruentes si son iguales, donde ser iguales quiere decir que miden lo mismo. Ser congruente es lo mismo que decir miden lo mismo. Y dos ángulos son complementarios si suman 90 grados, como los de la figura de la izquierda, y dos ángulos son suplementarios si entre los dos suman 180 grados, como los dos ejemplos de la derecha. Como veis en un ejemplo de la derecha, pues en general ángulos suplementarios no tienen por qué ser adyacentes. ¿Y qué es la bisectriz de un ángulo? Pues la bisectriz de un ángulo es la semirrecta que lo divide en dos ángulos congruentes. ¿Cómo se construye la bisectriz de un ángulo? Es algo que vamos a posponer un poco porque quiero esperar a tener las herramientas para convenceros de que lo que alguno quizás recuerde cómo se hace la bisectriz de un ángulo de dibujo, pues que podamos convencernos de que realmente lo que estamos haciendo es la bisectriz. Y para eso necesitamos avanzar un poco en el temario. Una primera propiedad que sí ya podemos ver, muy sencilla, la primera propiedad de ángulos, que si tenemos dos rectas que se cortan, tenemos cuatro ángulos, entonces dos ángulos como los que están marcados en la figura, que se llaman opuestos por el vértice, esos dos ángulos son iguales. Esos dos ángulos que tenéis ahí miden lo mismo. ¿Por qué eso es así? Bueno, si llamáis A y B a lo que miden esos dos ángulos, y digamos que C es lo que mide el otro ángulo, pues está claro que A y C son suplementarios, ¿verdad? Es decir, A más C es 180 y B más C también es 180. Bueno, pues si A y C es 180, A más C mejor es 180 y B más C también es 180, álgebra elemental nos asegura que A es igual a B, ¿verdad? Entonces A y B son iguales, por tanto, a dos ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. Una primera propiedad muy sencilla que vamos a usar muchas veces a lo largo de este curso. La segunda propiedad, ya un poco más interesante y menos inmediata, es esta de aquí. Tenemos dos rectas, R y S, y una tercera recta, T, que corta a las dos. Y nos fijamos en esos dos ángulos de la figura, A y B. Lo que vamos a ver es que si sumamos A y B, o que la suma de A y B determina cómo son las rectas R y S. En particular, lo que se verifica es lo siguiente: si A y B son suplementarios, es decir, si A más B es 180, las rectas R y S son paralelas. Si A más B es menor que 180, R y S se cortan a la izquierda de la figura, y al revés, claro, si A más B es mayor que 180, R y S se cortan a la derecha de la figura. Bueno, comentarios. Primero, importante, como tenéis en la figura, esa doble flecha significa que es un sí, solo sí, es decir, que se verifica tanto que si A más B es 180, entonces las rectas son paralelas, como al revés, que si R y S son paralelas, entonces A más B es 180. Y lo mismo con las propiedades 2 y 3. Segundo comentario, os he hablado ya varias veces de demostrar las cosas y alguno me dirá, bueno, ¿y por qué esto es cierto? Bueno, no podemos demostrar esto porque realmente esto lo que es un axioma de la geometría euclídea. Es de hecho uno de los axiomas de Euclides, que dice cómo se comportan las rectas en términos de los ángulos. Entonces es un axioma y no se puede demostrar. Lo que sí podemos y debemos hacer es, sobre todo en primaria, es convencernos de que es cierto. Y convencernos de que es cierto, digamos, de la primera propiedad, ¿no? Si la primera propiedad la comprobamos, que si R y S son paralelas, entonces A más B es 180 y al revés, entonces la segunda y la tercera son fáciles de creer al menos, ¿no? Porque la idea intuitiva es que A más B menor que 180 quiere decir que la figura se cierra a la izquierda y al revés para mayor que 180. Bueno, ¿y por qué R y S paralelas implica que A más B es 180? La mejor manera ¿por qué sucede eso? La mejor manera de convencerse de eso es coger lápiz y papel, o lápiz y tijeras, papel y tijeras, y dibujar un par de rectas paralelas, una secante, y hacer la construcción, recortar y ver que efectivamente los ángulos, el ángulo A lo podéis girar y poner en el ángulo B y formar entre los dos un ángulo llano. Una vez que sabemos
que en la figura C y G son suplementarios, pues es muy fácil deducir que C y D en esa figura son iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque C más G es 180 y D más G también es 180, entonces D y C son iguales. Los ángulos D y C, se llaman correspondientes, y ahí en la otra parte tenéis un fenómeno muy parecido, ¿no? F y B son suplementarios y entonces A y B también son iguales. Total, que si tenemos una configuración como esa, donde R y S son paralelas y T es una recta transversal a las dos, ahí tenemos un montón de ángulos definidos por las dos rectas, en total de 8 ángulos, pero de esos 8 ángulos pues hay 4 que son iguales, los de color azul, A, B, C y D miden todos lo mismo, y los de color rojo, E, F, G y H también miden todos lo mismo. Para darles nombre y para poder referirnos a ello de manera cómoda, los ángulos A y B se suelen llamar ángulos correspondientes, y entonces propiedad que ya podéis, usaremos continuamente en este tema, dos ángulos correspondientes son iguales, y los ángulos C y D se llaman alternos internos, propiedad, dos ángulos alternos internos miden lo mismo, son iguales, son congruentes, como queráis. Bien, primera propiedad, primer teorema de hecho importante que podemos demostrar fácilmente con todo lo que hemos visto hasta ahora. Voy a plantearlo como ejercicio, como siempre digo, voy a quizá dar una indicación, pero pediros que paréis el vídeo, lo penséis un par de minutos y las dudas en la clase presencial. Si tenéis cualquier triángulo, uno por ejemplo como el de la figura, siempre es cierto que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180 grados. Es una de las propiedades básicas de la geometría elemental y ya estamos en condiciones de demostrarla. Para demostrarla la indicación es que elijáis cualquier lado, cualquiera de los tres me vale, el que más os guste, y consideréis luego una recta paralela a ese lado que pase por el vértice opuesto. Ahí aparecerán dos rectas paralelas, aparece una transversal, y ahí tenéis ángulos correspondientes, alternos, internos, etc. Intentad ver ahí que aparecen ángulos y que si llamáis A, B y C a los ángulos del triángulo, con esa figura que os estoy sugiriendo, se puede ver que A más B más C es 180 grados. Como digo, aquí paramos el vídeo y las dudas en la clase presencial. Una vez que sabemos ya que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados, ya podemos usar eso para empezar a resolver ejercicios, problemas. Ahí tenéis uno. Sabiendo que las rectas R y S son paralelas, aprovecho para decir que esa flechita que tenéis ahí es la notación que vamos a usar para decir que las rectas R y S son paralelas. Lo que pide el ejercicio es determinar la medida del ángulo A de la figura. Y ahí lo que tenéis, tenéis un ángulo que sabemos que mide 47 grados, otro ángulo que mide 65, y con eso y las propiedades que ya conocemos, lo que tenéis que hacer es encontrar la medida del ángulo A. Paramos el vídeo, lo pensamos y volvemos dentro de un momento. Y la última transparencia ya, la última propiedad sobre ángulos, que dice que si tenemos las semirrectas que definen dos ángulos que son perpendiculares 2 a 2, entonces los ángulos son iguales. Ahí en la figura, como veis, tenemos dos ángulos, uno de color negro, otro de color azul. Una semirrecta del ángulo negro es perpendicular a una del ángulo azul y la otra también. Entonces, digamos, intuitivamente lo que podemos ver es que el ángulo azul lo podemos girar 90 grados y obtenemos el ángulo negro, ¿no? Entonces creo que es muy fácil de creerse, y eso es lo que he dicho, es casi una demostración, que los ángulos A y B son iguales. Por lo menos es un argumento convincente. Bueno, esta es la última propiedad que decía, y con esta propiedad, el último ejercicio de esta sesión, que es ahí tenéis varias rectas, tenéis varios ángulos conocidos, ¿no? Ahí tenéis ese cuadradito, recuerdo, significa que el ángulo S es un ángulo recto, tenéis un ángulo que sabemos que mide 110 grados y R y S son paralelas. Lo que tenéis que averiguar es, de nuevo, cuánto mide el ángulo A de la figura. Y este, como digo, es el último ejercicio del tema, así que aquí ya paráis el vídeo para ver este problema y aquí terminamos la sesión de hoy.